Casi son las 12, entonces casi buenas tardes, todavía buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos avanzando en nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Vamos avanzando y estas semanas anteriores, nuestro hermano Julio nos estuvo compartiendo acerca del capítulo 9 y estamos terminando el capítulo 9. Hoy iniciamos el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y en esta parte, Lucas, el autor del libro, hace como que varias escalas y ahorita nos mueve a otro escenario. En el capítulo 10 nos mueve a otro escenario. Capítulo 9 estábamos hablando acerca de Saulo de Tarso, todo su conversión y parte de lo que él estaba empezando a hacer, porque instrumento escogido, dijo el Señor, era él. Entonces, capítulo 9, varias cosas que estaban pasando en la vida de este hombre llamado Saulo. Pero ya en el capítulo 10, Lucas nos mueve a otro escenario, ahora con el apóstol Pedro. Y vamos a hablar hoy acerca de Cornelio y su familia. Son varias cosas igual, nos va a llevar algunas enseñanzas en esto, porque es importante tener un contexto, es importante que nosotros aprendamos. Todo esto tiene algunas enseñanzas. Con esto, hermanos, no sé si me ayuden, por favor. Aquí como que está haciendo mucho ruido y me está distrayendo. No sé si ya se le acabó la gasolina o no sé qué pasó, pero ayúdenme, por favor. Entonces vamos a estar leyendo el libro, el capítulo 10, perdón, del libro de los Hechos. Versículo número 1 al versículo número 6. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Bendito sea siempre, oh Señor. Todas las cosas son por ti y para ti. Tú eres todo, Señor. Nosotros no somos nada. Polvo de la tierra
dice tu palabra que nosotros somos. Y sin embargo, has tenido memoria. Y hoy nos congregas en tu nombre, Señor, en este lugar, para que aprendamos de tu palabra. Señor, que se cumpla ese propósito, que aprendamos de tu palabra y que aprendamos a valorar toda tu palabra, Señor, todo lo que tú nos dices, todo lo que tú nos enseñas. Y el día de hoy queremos aprender, disponernos a aprender lo que tú nos quieres hablar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, bendícenos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, capítulo 10 ya. Capítulo 10, estamos en nuestro estudio de este libro y estamos llegando a un momento trascendente en la historia de la iglesia. Esto que Lucas empieza aquí a relatarnos es un momento trascendente en la historia de la iglesia. Y trascendente porque también tiene mucho que ver contigo y conmigo. Tiene que ver mucho con todos nosotros, hermanos, que no somos del pueblo judío. Entonces es un momento trascendente. Inicialmente tú recordarás el capítulo 1, capítulo 2, hace un énfasis en eso, capítulo 3 inclusive, cómo inicialmente la iglesia nació integrada solamente por puros judíos. Tú recordarás cómo el capítulo 1, el Señor antes de su ascensión, les habla a los discípulos que estaban ahí congregados, les dice: no se vayan, esperen el cumplimiento de la promesa. Y dice la Escritura que ellos, obedientes a esa instrucción, permanecían orando allá en aquel aposento alto. Y oraban pidiendo el cumplimiento de la promesa del Señor. Querían recibir poder porque querían ser testigos de Jesucristo. Anhelaban ser testigos de Jesucristo. Y todos los que estaban ahí, todos esos discípulos, originalmente eran del pueblo judío. Todos ellos eran judíos. Sin embargo, y esto es muy importante y muy trascendente, el plan de Dios no era que así se mantuviera, con solamente su iglesia, solamente con puras personas del pueblo judío. Ese no era su plan, y no era su plan desde el principio, desde el inicio de la historia, desde el libro de Génesis. No era ahí su plan. El plan de Dios era salvar personas, como dice Apocalipsis 7, verso 9, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, y como lo dijo en el capítulo 1 del libro de los Hechos, hasta lo último de la tierra. Ese era su plan. No solamente salvar judíos, sino personas de toda tribu, lengua, raza y nación. Y precisamente para que la iglesia no se quedara con ese pequeño grupo de judaísmo, era necesario, iba a ser necesario atravesar varias barreras. Y aquí en el libro de los Hechos, esa barrera que separaba a los judíos de los samaritanos, por ejemplo, usted recordará que hemos leído en la Escritura que los judíos y los samaritanos no se llevaban, lo dijo la misma mujer samaritana, hablando con el Señor Jesús, le dijo: tú sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos, no nos queremos. Ellos dicen una cosa, nosotros creemos otra, no nos llevamos. Bueno, ya aquí en el libro de los Hechos, esa barrera que separaba a los judíos de los samaritanos, ya se había traspasado a través del ministerio de Felipe, de Pedro, de Juan, que precisamente es en ese capítulo número 8, ¿no? Desde el 7, donde Felipe tiene el ministerio ahí, donde salió ese hombre llamado Simón el Mago, y empieza a predicar el evangelio, y muchos samaritanos creyeron, y muchos samaritanos
ya fueron parte de la iglesia que originalmente era solamente de judíos. Ahora ya no solamente eran judíos, ya también había samaritanos. Esa primer barrera Dios la estaba quitando a través del ministerio de estos santos hombres. Pero ahora había una barrera mucho más grande que esa barrera que separaba a judíos y samaritanos. Era la barrera que separaba a judíos de los gentiles. En el tiempo de Jesús solamente había dos tipos de personas: los judíos y todos los demás. Todos los demás estaban metidos en un solo saco: los gentiles, ya sea de la nación que fueran. Por el hecho de no ser judíos, eran considerados dentro del grupo de los gentiles. Todas las personas que no eran judías eran consideradas gentiles. Y el desprecio de los judíos que tenían hacia los samaritanos era insignificante en comparación con el odio que tenían por los gentiles. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro del profeta Jonás. Y si has leído el libro del profeta Jonás, tú has leído ese coraje que hizo el profeta, porque Dios salvó, perdonó a gente que no era del pueblo judío. Aquel pueblo de Nínive fue perdonado por Dios, y eso a un varón hebreo, un profeta, le causó mucha incomodidad. Y tú lo puedes ver cuando lees el libro del profeta Jonás. ¿No le gustó? Por esa barrera que, de nacionalidad, racismo, en nuestros días se está hablando, aunque tergiversadamente, equivocadamente, mal aplicado, manipulado, acerca de la inclusión y acerca de la exclusión. Bueno, los judíos no eran inclusivos con las personas de otras naciones, ¿no? Y es muy marcado como ellos aborrecían a cualquier persona que no fuera de su nación. Cuando nosotros estudiamos en el capítulo 8 cómo Felipe le predicó a un hombre eunuco, ya se estaba abriendo una brecha en ese muro que separaba a los gentiles. Este hombre era ¿de qué nacionalidad? Si era etíope, era de Etiopía, ¿no? Y Etiopía no era de la nación judía, entonces ya era un gentil. Sin embargo, algo pasó con ese hombre. La Biblia nos dice que se regresó a su tierra. Inclusive nosotros consideramos que él fue parte del instrumento del Señor para el evangelismo, para llevar el evangelio a ese lugar. El punto es que este hombre no se quedó para convivir en la iglesia, no se quedó con esa iglesia que era mayoritariamente judía. Ya había algunos samaritanos, pero mayoritariamente judía. Este hombre etíope no se quedó ahí. Entonces, como que se abrió una pequeña brecha en esa barrera que había, pero no se concretaba y era necesario quitar eso. En la providencia de Dios había llegado el momento de reconciliar a judíos y a gentiles para tener una misma unidad y poder ser del mismo cuerpo dentro de la iglesia y poderse cumplir el propósito de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo comenzó toda la historia del pueblo de Israel y hasta dónde hemos llegado hoy de su historia? Estamos llegando en un momento muy importante, ¿no? El libro de los Hechos nos marca un parteaguas importantísimo en la vida del pueblo de Dios. Y la continuidad de ese pueblo de Dios llamado Israel, su continuidad ahora en el pueblo de Dios llamado eclesía, llamado iglesia. Pero ¿ustedes recuerdan cómo comenzó la historia de este pueblo? ¿A través de quién? Hermanos, hermanas, ¿quién? No. Abraham. Abraham. Todo esto comenzó, ya hablando del pueblo como tal, porque
Antes de Abraham y a tantos de ellos, bueno, la Biblia nos da una narrativa de cosas que pasaron, Adán, Eva, cómo el pecado se diseminó, cómo Dios destruyó todo ese pecado y esa maldad, cómo Él volvió a repoblar la tierra a través de Noé y su familia. Y ahí nuevamente la tierra se empieza a poblar. Y Dios, en el cumplimiento de su promesa, en el cumplimiento de sus planes, empieza a levantar lo que iba a ser una nación grande, pero comienza con una persona, con una familia, con un matrimonio, de hecho, con un matrimonio, Abraham. Pero resulta que Abraham era un hombre pagano. Abraham era un hombre pagano. Abraham era de la tierra de Ur, allá en Mesopotamia. Era una nación que adoraba ídolos y todo ello. Dios tuvo que rescatar a Abraham de todo eso. Dios tuvo que enseñarle a Abraham muchas cosas. Abraham y sus descendientes formaron una nación llamada Israel. Y este hecho de que Dios haya apartado un pueblo, no tiene que ver con ningún acto de favoritismo de parte de Dios, sino tiene que ver con la necesidad de preparar un vaso que sirviera para poder transmitir el conocimiento del Dios verdadero. Abraham, yo te decía, era pagano. Dios tuvo que hacer todas las cosas que hizo para preparar un instrumento que él utilizaría para transmitir el conocimiento del Dios vivo y verdadero, preparando así el camino para la venida del Salvador. La promesa del Salvador, la promesa del Mesías, ¿desde cuándo está, amados? Desde el libro de Génesis. Y bueno, la Escritura nos dice que los que han sido escogidos en Cristo, ha sido desde antes de los tiempos. Es decir, Dios ya tenía un plan estructurado y un plan preparado. Y el anuncio del Salvador, el anuncio del Mesías se da en nuestra Biblia, se da desde el libro de Génesis. O sea, no fueron cosas fortuitas. Dios en todo momento preparando las cosas para su glorioso plan, para todo lo que Él quería hacer. Y entonces el fin de este proceso, desde que escogió a Abraham y todo eso, Él tenía un propósito. Este matrimonio había de ser bendición a todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan esa promesa? Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, no solamente de Israel, no solamente de la tierra de Canaán, que era la que le estaba prometiendo a Abraham, no solamente de esa tierra, sino dice todas las familias de la tierra. ¿A través de quién entonces podrían ser benditas todas las familias de la tierra? A través de Cristo, solamente a través de Cristo. Entonces, fíjese usted cómo desde un principio, desde los orígenes, Dios tenía claro y Dios de manera clara nos da a conocer cuál era su plan. Pero en un principio hubo esta barrera, la necesaria barrera. En un principio esta barrera que había entre judíos y gentiles fue necesario. ¿Por qué era necesario? Este pueblo tuvo que ser levantado mediante las promesas especiales que Dios le hizo a Abraham, hablando del pacto, hablando del rito de la circuncisión. A través de ese pacto y a través de esa circuncisión, Dios en ese periodo sí hubo una exclusividad. Este es mi pueblo, con el que yo voy a tener compromisos, pactos. Y todo aquel que quiera ser parte de este pacto tendrá que circuncidarse. Fue la señal en la que Dios hizo una separación. Fue Dios el que puso originalmente esa barrera. Pero ya lo decía yo, no por un favoritismo, un exclusivismo, sino porque Dios tenía
planes. Todas esas prohibiciones que Dios le puso al pueblo de Israel tenían un propósito, tenían un plan. Usted recordará algunas de esas prohibiciones. Dios, a- a- además de tener ese pacto con ese pueblo, además de ponerle una señal del pacto, que en ese tiempo fue la circuncisión, también les dio prohibiciones. ¿Qué prohibiciones le dio el Señor en el Antiguo Testamento a su pueblo con respecto de las demás naciones? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede mencionar algunas? ¿Perdón? Exacto, ese es uno muy importante, que no darían a sus hijas a los hijos de los pueblos paganos. Y la razón era muy simple, para que no aprendieran sus prácticas paganas, para que no aprendieran a adorar a sus ídolos. Esa razón es una de las razones por las cuales ahora en el Nuevo Testamento los hijos de Dios, las hijas de Dios no pueden casarse con personas no creyentes. Es exactamente. El apóstol Pablo dice, ¿qué comunión, qué contrato hay entre un incrédulo y un creyente? Cuando son personas con cosmovisiones diferentes, cuando son personas con padres diferentes, cuando son personas que tienen diferentes formas de ver el mundo. El creyente, el Hijo de Dios, el que es verdadero creyente, nacido de nuevo, Hijo de Dios, tiene la cosmovisión de Dios. Tenemos nosotros que ver el mundo y las cosas que en el mundo pasan como Dios las mira. Eso implica tener una mente bíblica, apegada a la Escritura, a los principios. Y todo lo que pasa en la vida, todo lo que nosotros vemos en la vida y en la sociedad, tiene que pasar por este filtro. Cómo hemos de casarnos, cómo hemos de criar a nuestros hijos, cómo hemos de vivir la vida, cómo hemos de convivir allá afuera, tiene que ver con todo ello. Bueno, ese era un propósito, una de las prohibiciones. Casarse con mujeres extranjeras era una prohibición. Eh, Todo ese sistema levítico y de costumbres, ¿no? No sé si todos aquí hemos leído el libro de Levítico, pero todo ese sistema levítico tenía ese propósito: consagrar a su pueblo, educar a su pueblo. Y en esas costumbres destacaba la prohibición, por ejemplo, de comer carne con la sangre o sacrificar animales ceremoniales, ceremonialmente inmundos. Todas esas cosas eran parte de esas prohibiciones que Dios le puso a su pueblo para distinguirlos de los demás pueblos. Por lo tanto, esa barrera de la que te estoy hablando, inicialmente fue Dios el que la puso con un propósito, hermanos. Con un propósito. Sin embargo, bueno, tú que has leído el Antiguo Testamento, te das cuenta que fueron los mismos israelitas los que una y otra vez abrían esas brechas en ese muro que Dios puso a través de su desobediencia. No se casen con las hijas de los filisteos. Ahí van a casarse con los filisteos, ahí van a casarse de las filisteas, como muchos días el día de hoy, muchos creyentes. Y de verdad a veces hasta dudo eso. ¿Cómo es posible que teniendo semejante instrucción, el que dice que es cristiano, la que dice que es cristiana, vaya y se case con alguien que no es del pueblo de Dios? Tiene propósitos muy claros Dios al enseñarnos. Y entonces los israelitas constantemente se brincaron esas trancas, se brincaron esa barrera que el Señor había puesto, porque estos hombres, aún del pueblo de Dios, habían aprendido idolatría. ¿Dónde crecieron? Este pueblo del que estamos hablando, ¿dónde creció? En Egipto. ¿Y qué aprendió en Egipto? Adorar a los dioses de los egipcios, que eran esculturas
con figuras de animales, de reptiles. Y eso fue lo que aprendieron. Por eso es que cuando Moisés los saca de la tierra de Egipto y los mete en el desierto a caminar hacia la tierra prometida, en la primera dificultad que tuvieron, ¿qué fue lo que se levantaron? Una estatua con forma de becerro, con forma de animal. ¿Por qué? Porque fue lo que aprendieron en la tierra de Egipto, ¿no? Eso fue lo que aprendieron. Y eso es lo que hacía. Y eso los acompañó constantemente. Por lo tanto, el Señor los tuvo que tener 40 años en el desierto purificador. En el desierto purificador. Dios los mantuvo en el desierto dando vueltas para educarlos, para enseñarles. Toda esa falta de preparación que ese pueblo demostró, esa falta de separación de los pueblos paganos, arruinaba su testimonio ante el único Dios vivo y verdadero. Y por otra parte, a pesar de todas esas exhortaciones de Moisés, porque constantemente Moisés estaba ahí hablándoles, exhortándoles, diciéndoles, enseñándoles, Moisés y otros profetas después de Moisés, esos hombres se consideraban superiores a los demás pueblos por el hecho de haber sido elegidos por Dios. Y así había un desprecio a los incircuncisos que había. ¿Cuáles eran los incircuncisos? Los que no estaban circuncidados. Si no estaban circuncidados, no eran parte del pacto y de la promesa. Pero era un pueblo desobediente y rebelde. Y sin embargo decían, hijos de Abraham somos. Pero eran un pueblo desobediente. Eran un pueblo contumaz y rebelde. De la misma boca del Señor salieron esos calificativos. Un pueblo contumaz y rebelde, pero ellos decían, hijos de Abraham somos. Y nosotros no nos juntamos con la chusma incircuncisa. Nosotros somos los escogidos. Pero no obedecían ni se sujetaban a la enseñanza de Dios, a las demandas de Dios. Estos hijos carnales y desobedientes, hijos de Abraham, nunca podrían disfrutar de las bendiciones espirituales de la promesa, porque dependían de sumisión, de obediencia y de fe. Fíjense, Dios tenía muchos planes para con este pueblo, muchos planes. De los que más resaltan en la Escritura es, los llevaré a una tierra de bendiciones, los voy a bendecir. ¿Cómo se expresaba esas bendiciones? Una tierra en la que fluye, ¿qué fluía? Dice la Reina Valera, leche y miel. Bueno, esa no es que literalmente de la tierra fluyera leche y miel, no, eso solamente es una forma de decir. Lo que quería decir eso es que era una tierra fértil, una tierra rica, una tierra donde ellos iban a ser suplidos en todas sus necesidades. A eso se refiere, que era una tierra donde fluía leche y miel. Eso es lo que quería decir, lo que quiere decir la Biblia cuando dice eso. Pero ¿realmente lo aprovecharon? ¿Pero realmente les bendijo todo eso? Tú que lees toda la historia del pueblo de Israel a través del Antiguo Testamento, ¿les aprovechó haber sido un pueblo escogido? Dímelo. Con convicción. No, porque todo el tiempo estaban bajo el juicio de Dios. Todo el tiempo estaban bajo el trato de Dios. Porque era un pueblo inconstante. Era un pueblo de doble ánimo. Tantito el Señor como que los dejaba y luego corrían al pecado, corrían a la maldad. Venía el Señor a través de sus santos profetas a la reprensión y otra vez así como que no, sí, ya te vamos a obedecer. Porque nos vencieron, porque perdimos en la guerra, porque los otros pueblos se están aprovechando de nosotros. Ahora sí, ya voy a obedecer.
y como que se volvían otra vez a la obediencia. Pero no era una obediencia de corazón. Su corazón era rebelde, su corazón era idólatra, su corazón corría tras los ídolos, su corazón constantemente estaba en la fornicación espiritual. Esa era una forma de llamarle a la idolatría. Los profetas reprendían a este pueblo diciéndole: ustedes se van bajo los árboles a fornicar. ¿Y qué es lo que realmente hacían? Levantaban altares a los ídolos. Desobedientes, constantemente desobedientes. Sin embargo, y a pesar de eso, nunca faltó un grupo santo, un resto fiel, que mantenía firme el testimonio en medio de una gran nación apóstata. Siempre el Señor se mantuvo un grupo de personas fieles, santas, obedientes, sensibles. Siempre así ha sido. El grueso del pueblo idólatra, desobediente, contumaz. Pero siempre había un grupo. El Señor siempre se guardaba un grupo que fuera santo. Ustedes recordarán aquella expresión del profeta Elías, ¿no? Donde él se quejaba y decía: todos han doblado sus rodillas ante Baal. Y el Señor le respondía diciendo: me he guardado un remanente. Siempre el Señor se guardó un remanente a pesar de toda la desobediencia de ese pueblo. Pero ese fue el sistema que el Señor estableció para la formación de la iglesia, pueblo espiritual de Dios. Y entonces ahora, esa barrera que en un tiempo el Señor puso para tratar de guardar la santidad, la pureza y la herramienta que Él quería utilizar para dar a conocer al Dios vivo y verdadero, llegó el momento en que ahora ya se había cumplido su tiempo y su propósito, y ahora necesitaba ser eliminado, y llegamos a ese momento. El fundamento teológico para esa unidad entre el judío y el gentil en la iglesia, aquí se está estableciendo. Acompáñame en tu Biblia, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿De qué estamos hablando entonces? Iniciamos hablando de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un gentil. Era un gentil. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que de dos pueblos, judío y gentil, él hizo uno. Y es en este momento que Lucas está registrando esa comprensión histórica de esta verdad. Es un momento especial. Este capítulo 10 es una especie de extensión del capítulo 2. Dando un alcance universal a lo que sucedió ahí tan maravillosamente cuando el Espíritu Santo cayó primeramente sobre los 120 judíos que estaban en el aposento alto y después sobre aquellos 3,000 creyentes. ¿Por qué digo que es una extensión? Porque ahora ese mismo Espíritu que fue derramado en aquellos judíos, en aquel grupo, ahora estaba siendo derramado en otro grupo de personas, pero ahora este grupo de personas no eran judíos. Ahora este grupo de personas eran gentiles. Y entonces estaba abriendo la puerta, amados,
a la evangelización del pueblo gentil, del cual tú y yo somos miembros. Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, aunque anden por ahí algunas sectas diciendo que si te circuncidas, que si guardas ciertos rituales ya te vas a ser judío. Aunque te cambies el nombre y te digan ahora ya no te vas a llamar César, ahora te vas a llamar César. No, sigo siendo chilango, ya naturalizado tehuacanero. Porque ya no es necesario que te vuelvas judío o que te circuncides. Ahora ya no es la circuncisión el pacto. Ahora es la sangre de Cristo con la cual hemos sido redimidos, hemos sido comprados. Ahora es la sangre de Cristo. Recordemos, amados, que ningún israelita negaba que un gentil podía ser salvo, siempre y cuando que dejara de ser gentil en el sentido religioso, pasando por la puerta de Israel, que era la circuncisión. Es decir, los judíos decían, ok, si aquellos gentiles quieren ser de los nuestros, se puede, pero la condición es que se circunciden. Cuando vino el Espíritu Santo, aquel grupo judío allá en el aposento alto, ahora decían, bueno, que se circunciden y que se bauticen. Ya habían sido cristianizados, entonces sí, ahora que se circunciden y que se bauticen por medio de inmersión, y ahora se tienen que poner bajo el sistema legal judío, tienen que guardar las cosas que nosotros guardamos, tienen que guardar el Shabbat, tienen que guardar todas estas reglas y todas estas leyes. Pero en este capítulo llegamos a la etapa del desarrollo del plan de Dios, que había de ser en grado sumo una piedra muy grande de tropiezo para el pueblo judío. ¿Por qué era una piedra de tropiezo para el pueblo judío? Porque ahora los gentiles, al igual que los judíos, podían entrar en el reino de Dios solo por gracia. Y para muchos eso fue tropezadero. Tantos años habiendo sido adoctrinados, pasa como aquellos grupos sectarios hoy en nuestros días donde te dicen, no, nosotros somos los únicos santos, somos los únicos pueblos de Dios, somos a los únicos que Dios oye y a los únicos que Dios quiere. Los demás son, quién sabe qué son, pero no son de los nuestros. ¿Y cómo les cuesta trabajo entender que el Señor tiene ovejas que no son de este redil, que son de otros rediles? Pero siguen siendo ovejas. Siguen siendo ovejas. Entonces, aquellos judíos sentían como que tenían que rebajarse para aceptar las consecuencias de su condición como pecadores. Recuerden ustedes cómo a Jesús no le aceptaban eso. Cuando Jesús predicaba del arrepentimiento, cuando Jesús les decía, tienen que arrepentirse, ellos contestaban, ¿de qué nos tenemos que arrepentir si hijos de Abraham somos? Nosotros sí tenemos un Padre, y nuestro Padre es Dios. Ellos no reconocían, y no se podían reconocer, y no se querían reconocer como que estaban dentro del grupo de aquellos pecadores. Y que también a ellos se les exigía creer en Cristo, abrazarse de Cristo a través de la fe. Ellos estaban acostumbrados a ganarse su lugar delante de Dios. Por eso es que cuando Cristo predicaba, había judíos que se le acercaban y le decían, dinos qué tenemos que hacer. Porque ellos estaban enseñados a que tenían que ganarse con esfuerzo, con rituales,
con cosas, con algunas costumbres, con guardar fiestas, con guardar cosas, para poder tener un lugar delante de Dios. Y su pregunta era, dime qué hago, y yo lo hago para ganarme ese lugar. Y las palabras de Jesús les caían como bomba. No, no tienes que hacer nada. Cree en Dios y en el Hijo a quien el Padre ha enviado. Y es como que, ¿cómo? ¿No tengo que hacer nada? No. Cree en el Hijo. Y esa gente terminaba diciendo, no, tú estás mal. Tú estás mal. Cuando el Señor Jesús les decía, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no puedes ser mi discípulo. Y estos hombres acostumbrados a tomar las cosas literales, porque en la ley de Moisés decía, recuerda aquel pasaje de Deuteronomio 6, ¿no? Y los pondrás en tus frontales y los harás aquí y los tendrás. Y entonces estos hombres lo que hicieron es ponerse versículos de la Biblia en los brazos y ponerse versículos de la Biblia en la cabeza. Todo literal. Cuando Jesús les decía, tienes que comer mi carne, lo entendieron literal y decían, ¿qué cosa? Pero lo que Jesús les estaba diciendo es, tienes que creer en mi sacrificio. No hay otro camino, no hay otra puerta. Hace ratito les dije que los judíos exigían que los gentiles entraran por su puerta, y su puerta era la circuncisión. Por eso las palabras del Señor Jesús cuando dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que por mí entrare. Jesús siempre llevando hacia él mismo todo lo que tenía que ver con vida eterna. Entonces, esto a los pueblos judíos les costaba mucho, mucho. El que ellos se tuvieran que reconocer como pecadores, mientras que ahora los gentiles no necesitaban nada del sistema judaico para ser salvos. Ahora ellos también estaban en un choque. Pero en este momento nosotros vemos cómo se cumple aquella verdad anunciada por el buen pastor allá en Juan 10. Yo soy la puerta, te decía, el que por mí entrare será salvo. Y también él decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. De estos dos rebaños, del rebaño de judíos y del rebaño de gentiles, ahora yo voy a ser un solo rebaño. Y entonces a partir de aquí el cristianismo adquiere su verdadero carácter universal, hermanos. Aquí nace el cristianismo como nosotros ahora lo conocemos, que le podemos predicar el evangelio a cualquier persona. De las cosas más inclusivas que hay es el evangelio, hermanos. Aunque, y lo entendemos, yo les decía que el día de hoy hay algo que se llama marxismo cultural. Y uno de los objetivos del marxismo cultural es hacer a grupos minoritarios de personas, hacerlos creer y sentir que son las víctimas de un sistema. Bueno, este marxismo cultural le ha enseñado a un grupo de personas que tienen ciertas preferencias sexuales diferentes a las que la Biblia lo marca, pero les ha hecho creer que los cristianos somos sus enemigos, que los cristianos no los queremos, que Dios los excluye, que la Biblia los excluye, que Dios es un Dios exclusivo. Cuando a través del evangelio, yo te lo leí en un principio, lo que dice Apocalipsis capítulo 7, de toda nación, tribu, lengua y raza. Y aún a personas que hemos practicado diferente tipo de pecados, Dios ha salvado. A lo largo de la historia, de los tiempos, Dios ha salvado comunistas, Dios ha salvado homosexuales, Dios ha salvado lesbianas, las ha transformado con su gracia. Dios ha salvado adúlteros, adúlteras, amargadas, mentirosos, borrachos. Dios
no es un Dios exclusivo. Dios es un Dios que ha derramado su gracia para que todos los hombres seamos enseñados a través de ella. Bien, dice el versículo número 1. Versículo número 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y entonces aquí Lucas empieza a hablarnos ahora de un hombre llamado Cornelio. Y como ya hemos aprendido, como ya hemos entendido a través de la misma escritura, Cornelio era uno de tantos hombres muertos en sus delitos y pecados. Como lo aprendimos cuando hablamos acerca del etíope, de la misma manera, quien toma la iniciativa en la salvación de las personas, en este caso Dios toma la iniciativa en la salvación de este hombre llamado Cornelio y de su familia, y no solamente de su familia, sino de las otras personas que vivían en su casa como sirvientes. Dios toma la iniciativa en la salvación de este hombre. Esto es una doctrina básica, amados. Una doctrina básica. Entender que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y Dios es el que pone los tiempos y marca los tiempos. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Y aquí está este ser humano muerto en sus pecados y en sus delitos, por el cual la salvación no podía venir de él. Él no podía generar algo para su salvación. Este hombre, Cornelio, a quien Dios estaba a punto de salvar, nos dice la escritura que vivía en una ciudad llamada Cesarea, que era una ciudad en aquellos días importante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio y nos da otras características. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Cuando nos dice que era centurión, ya nos está diciendo que era gentil, no era judío. Él era romano. Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Por darles algunos datos, una legión romana con todas sus fuerzas consistía en un grupo de 6,000 hombres. Una legión de soldados romanos estaba conformado por 6,000 soldados. A su vez, esta legión estaba dividida en 10 grupos de 600 hombres cada uno, de los cuales un centurión comandaba a 100 de estos hombres, de ahí la palabra centurión, de 100. Centurión era un hombre encargado, alguien que comandaba a un grupo de esa legión conformado por 100 hombres. Este nombre de la Italiana nos dice la historia que era uno de esas legiones más importantes, de las más famosas, de las más aguerridas, de las más valientes, de las más valerosas, de las más condecoradas por sus victorias en batalla. De este grupo pertenecía este hombre llamado Cornelio. Y esto nos debe llamar la atención, porque Cornelio entonces era un hombre importante, no era cualquier soldado, era un hombre importante. Tenía un rango dentro del ejército romano y todos esos hombres importantes con rango tenían cierto nivel económico, pertenecían a cierta élite de la sociedad romana, tenían ciertos privilegios. Entonces este hombre llamado Cornelio no era cualquier gentil, no era cualquier persona. Dentro de la sociedad romana era un hombre reconocido, era un hombre importante. Un centurión entonces comandaba 100 de estos hombres y por lo tanto cada legión tenía 60 centuriones, a quienes se les consideraba la columna vertebral del ejército romano. El éxito de las victorias romanas, y usted recordará, sabrá que Roma durante un tiempo fue la primera potencia militar, que hubo un tiempo en que Roma conquistó muchos países y muchas extensiones de tierra. Bueno, ese éxito se debió
a lo feroces y aguerridos que eran estos soldados llamados centuriones. Entonces la eficacia de las legiones romanas dependía en gran parte de la prudencia, de la experiencia, de la fidelidad y del valor de los centuriones. Entonces, parece evidente que este hombre llamado Cornelio, centurión de un grupo afamado llamado La Italiana y un ciudadano romano con toda seguridad, tenía entonces también los medios económicos más amplios, una consideración social elevada, más que lo que normalmente correspondía a otros oficiales del ejército. Entonces, es de resaltar que aquellos centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento, porque no solamente este centurión se menciona en el Nuevo Testamento, se mencionan varios centuriones en el Nuevo Testamento, son personas dignas y varios de ellos dan muestra, ojo, de discernimiento espiritual. Recordarás aquel centurión que fue a buscar a Jesús y le pidió que le ayudara con un problema que él tenía. Y que le dijo Jesús, yo voy, yo iré. Y el centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y será hecho. Y fue un hombre que la Escritura da testimonio que al ver Jesús la fe de él, la fe de él, se maravilló. Varias personas siendo centuriones tenían cierto discernimiento espiritual y eso es de llamar la atención. Bueno, versículo número 2. Ya nos dio algunas características Lucas. Recuerde que él fue historiador y haciendo honor a su profesión, nos da muchos detalles, pero no solamente nos da detalles generales, nos habla acerca de su alma. Verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Esta frase nos indica que él pertenecía religiosamente a aquella clase que los judíos les llamaban los temerosos de Dios. ¿Y a qué se referían cuando estos hombres judíos llamaban a las personas así? Bueno, este nombre, este término, se lo daban a personas gentiles que de alguna manera observaban, así como que muy de cerca, la adoración judía, asistían a algunas sinagogas donde les permitían entrar a escuchar la palabra de Dios, imitaban algunas costumbres sobre la comida, sobre la bebida, hasta el punto de no escandalizar a los judíos, es decir, los judíos, ya saben, lo dije hace rato, se escandalizaban mucho con los asuntos rituales y por eso es que preferían estar alejados de los judíos. Más adelante se nos dice cómo Pedro tuvo una visión donde baja un lienzo tomado de las 4 esquinas y en ese lienzo había animales inmundos y no inmundos y escucha una voz que le dice mata y come. Y Pedro se escandaliza y dice, no Señor, yo nunca he comido esto. Bueno, así eran todos los judíos. Y entonces aquellos gentiles que de alguna manera querían congraciarse con los judíos, guardaban ciertos rituales en cuanto a comida y bebida, se abstenían de las cosas inmundas. Pero había una característica, no daban el paso firme hasta llegar a la circuncisión, no se circuncidaban. Entonces también los judíos los tenían, aunque sí les permitían ciertas cosas, los tenían, en otras cosas los tenían restringidos, porque todavía no se habían circuncidado, pero sí los consideraban como temerosos de Dios. De ahí el término, que era un hombre temeroso de Dios. Y dice, piadoso. Entonces, este hombre, siendo romano, ya no adoraba a sus dioses paganos.
Él adoraba al Dios vivo y verdadero, al Dios de los judíos. Se había convertido de ser politeísta, se había convertido en un hombre monoteísta. De adorar a muchos dioses, él adoraba al único Dios vivo y verdadero. Y eso los judíos lo reconocían. Pero lo que nosotros podemos ver aquí, amados, es que era un hombre que buscaba a Dios. Y en todo este estudio que hemos tenido, ya enseñamos, ya vimos en la Escritura que si era un hombre que buscaba a Dios, era porque Dios ya le estaba buscando a él. Porque repito el texto que he estado mencionando cuando hablo de este tema. Por ejemplo, Romanos capítulo 3, verso 10 y los versículos siguientes dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. La naturaleza humana en general no quiere buscar a Dios. Cuando hay una persona que ya está interesada en buscar a Dios, es una señal de que Dios lo está buscando, de que Dios está abriendo su entendimiento, de que Dios le está dando sensibilidad a las cosas espirituales, porque recuerde, el hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados. Si este hombre ya estaba orando, si era piadoso, si ya estaba de alguna manera adorando, si se llegaba a las sinagogas para escuchar la palabra, era un hombre que Dios ya le estaba llamando, ya le estaba buscando. Amada persona que vienes, ¿sientes algún interés por las cosas de Dios? Esto puede ser una señal inequívoca de que Dios te está hablando. Y si Dios te está hablando, dale valor, dale importancia. No sea que te halles rechazando al mismo Dios del universo. Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a remarcar. El pecado más grande del ser humano no es ser homosexual, ¿eh? Hay muchas personas que dicen, no, ese sí está bien mal. Bien mal. No, el pecado más grande no es ser homosexual. El pecado más grande no es ser adúltero. Es un pecado muy grave y trae muchas consecuencias. Más nos vale no meternos en esos caminos. Más nos vale a mujeres y a hombres porque trae mucha destrucción. Pero no es el pecado más grave. El pecado más grave no es la idolatría. Hay algunas denominaciones cristianas que toman a los católicos como los pecadores más grandes y más graves porque adoran imágenes. Bueno, hay quienes no adoran imágenes, pero se adoran más a sí mismos. Adoran más sus trabajos. Aquellos afanados, entregados al materialismo, son idólatras. Los avariciosos son idólatras porque idolatran el dinero, idolatran los bienes materiales. Pero eso no es el pecado más grave. El pecado más grave es cuando la luz de Dios se acerca a tu vida, es cuando el llamado de Dios viene a tu vida y tú lo rechazas. Ese es el pecado más grave. Es el pecado más grave, pero no es el pecado imperdonable. Ese pecado es perdonable, pero es el más grave. Muchas personas han escuchado del Evangelio. Muchas personas conocen del Evangelio y muchas personas desde mucho tiempo atrás, algunos de ellos desde su niñez conocen del Evangelio y al día de hoy siendo adultos rechazan el Evangelio porque no se han entregado a Cristo, porque no se han entregado a Dios, porque no se han entregado. Ese es tu pecado más grave. Conocer de Jesucristo y rechazarlo. Este hombre estaba ya siendo llamado por Dios. Por eso es que él se sentía inclinado a las cosas espirituales. Podemos decir que era un hombre que estaba arrepentido, pero aún no había tenido la fe en Jesucristo para ser salvo. Que eso es a lo que Dios envía a Pedro, a predicarle del Evangelio, a predicarle de Jesucristo y a que recibiera el Espíritu Santo. A eso Dios envía a Pedro. Pero hasta este momento podemos decir que era un hombre arrepentido. Se había apartado de ciertas cosas morales.
Se había apartado de su ignorancia de Dios y ahora quería conocer a Dios. Se había apartado de su rechazo a Dios y ahora quería conocer a Dios. Se había apartado de su idolatría a los dioses paganos y ahora adoraba al Dios vivo y verdadero. Pero todavía hacía falta algo. Aquí tenemos un mensaje importante. Ese corazón era un corazón que buscaba a Dios. Estaba recibiendo fe a través de oír la palabra. A él había venido la luz y Dios estaba a punto de darle más. Y aquí nosotros vemos entonces algo. ¿Qué es lo que Dios espera cuando Él te llama? Que le busques, que atiendas, que respondas. Y a lo mejor tú puedes decir, pero es que hay muchas cosas que no sé, que no conozco, que no entiendo. Sí, puede haber muchas cosas que no entiendes, pero el punto es ese. Acércate para conocer. Escucha. Esa fe que necesitas para el nuevo nacimiento te será dado en la medida en que te acerques a Dios a través de su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Te será dado entendimiento, te será dado conocimiento, te será dada sensibilidad y al final te será dada la fe para ser salvo. Pero lo que Dios espera es que atiendas, que obedezcas al llamado que Él hace. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y el Señor había conmovido el alma sombría de este centurión para que abandonara su religión pagana y que adorara al Dios vivo y verdadero. Y esa devoción, esas ganas que este centurión, que este Cornelio tenía de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas, aunque había muchas cosas que no entendía, pero que lo que sí entendía lo ponía en práctica. Y esto es un principio bueno. Cuando todos nosotros empezamos a conocer del cristianismo, hay muchas cosas que ignoramos. No te preocupes. No te preocupes por lo que ignoras. Preocúpate por lo que vas aprendiendo. Eso es lo que tienes que poner en práctica. Las cosas que vas entendiendo son las cosas que Dios espera que vayas obedeciendo. Y este hombre entendía varias cosas, de tal forma que esa piedad o esa devoción se expresaba en que hacía muchas limosnas, dice el verso 2, ¿no? Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero hay otras cosas que es importante de resaltar. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esto habla mucho de la obra que Dios estaba haciendo ya en el corazón de este hombre Cornelio. Una de las principales señales, escucha bien lo que voy a decir, una de las principales señales de que una persona quiere agradar a Dios y quiere obedecer a Dios es volviendo su corazón a los suyos, a su casa, a su familia. Es empezar a corregir las cosas que está haciendo mal en el matrimonio. Es empezar a corregir las cosas que está haciendo mal con sus hijos. Vuelve su corazón a su casa. Porque entiende que una de las cosas que primariamente el Señor demanda es cumplir el segundo mandamiento. Primero demanda cumplir el primero, ámalo con todo tu corazón, pero inmediatamente ama a tu prójimo, y tu prójimo es tu familia, tu prójimo más cercano. Cuando un hombre y una mujer empiezan a entender el amor a Dios, el temor a Dios, la gracia de Dios, una de las primeras cosas, no la única, pero una de las primeras cosas es que vuelve su corazón a que en su casa se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan. Y empieza a instruirse, y empieza a conocer, y empieza a poner en práctica. El esposo empieza a querer conocer cuál es la voluntad de Dios para él como esposo, como cabeza, como líder. La esposa, verdaderamente creyente, cristiana, empieza a conocer y se empieza a instruir y a educar en las cosas que Dios demanda a una esposa piadosa. En el caso de la crianza de los hijos, empiezan
los padres empiezan a instruir cómo puedo yo criar a mis hijos en temor y amonestación del Señor. Una de las primeras cosas que Dios espera de los creyentes es que demos gloria a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la crianza de nuestros hijos. Y aquí es sorprendente lo que dice este hombre. Lo poco que entendía del cristianismo y de la devoción al Dios vivo y verdadero, ya lo había transmitido a su familia. Y ahí se ve la influencia de un hombre que quiere agradar a Dios. Y fíjese, al propósito del día que estamos hoy, en nuestro país se celebra ¿qué día? El Día del Padre. ¿Y sabes qué es lo que significa que seas padre? Que estás gloriosamente frito. Porque como varón, Dios te va a pedir cuentas a ti. Eso quiere decir, entonces, feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Al propósito de este día, estamos hablando de un hombre que en el poco conocimiento que tenía de Dios, entendía muchas cosas que Dios demandaba. Y él demandaba una cosa: yo, como varón, Dios me ha puesto como responsable de mi casa. Dios me ha puesto como líder de mi casa. Dios me ha puesto como pastor, líder espiritual de mi casa. Y entonces el hecho de que él y su casa buscaran a Dios denota la influencia de este varón, hablándole a su esposa acerca del Dios vivo y verdadero, hablándole a sus hijos del Dios vivo y verdadero, enseñándoles a ser piadosos con lo demás, enseñándoles. El hecho de que este verso 2 diga piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, denota la influencia y el trabajo de este padre, las ganas de agradar a Dios que tenía este hombre, las ganas que tenía de agradar a Dios este varón. Él trabajaba en su casa. No nos dice mucho, no nos dice qué hacía, pero los resultados nos dicen que era un hombre que buscaba la gracia de Dios para que su familia también adorara al Dios vivo y verdadero. Nos denota que era un hombre proveedor, porque el día de hoy el sistema en el que vivimos, el sistema diabólico en el que vivimos, está empeñado en deconstruir la verdadera imagen masculina. Bueno, hoy rápidamente te digo que Dios espera de un hombre. Dios espera que seas líder de tu casa, de tu esposa, de tus hijos. Dios espera que seas protector de tu esposa, de tus hijos. Si ante las atrocidades que hoy el sistema está haciendo en nuestra sociedad, tú te quedas callado, tú te quedas inmutado, tú no te inmutas, tú no dices nada, tú no adviertes a tus hijos, tú no instruyes a tus hijos, tú no estás protegiendo, porque no se trata solamente de protegerlos físicamente, también se trata de protegerlos espiritualmente. Y esta sociedad está queriendo destruir moralmente a tus hijos. Es nuestra responsabilidad como hombres, como padres, como esposo, proteger a los nuestros, no solamente físicamente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Es nuestro deber protegerlos. Dios nos ha puesto como protectores, pero no solamente nos ha puesto como líderes y como protectores, también nos ha puesto como proveedores. Dios quiere que nosotros seamos los responsables de proveer todas las cosas y los recursos necesarios para que nuestra familia viva dignamente. Delante de Dios somos responsables de eso. Somos los responsables de guiar espiritualmente a nuestra esposa y a nuestros hijos. Somos los responsables de sentarnos con nuestros hijos a enseñarles la palabra de Dios. Somos los responsables de estar con nuestros hijos formando un carácter. Nosotros somos los responsables. Y es hermoso como dice este versículo, que era un hombre que era temeroso de Dios con toda su casa. Estaba con la poca luz que tenía,
estaba haciendo un buen trabajo por la gracia de Dios. Y esto denota que cuando nos soltamos en confianza a Dios, Él nos ayuda, por más historial pagano que tengamos. Este hombre no tuvo una familia piadosa. Este hombre Cornelio no tuvo una madre piadosa, no tuvo un padre piadoso, que lo instruyeran, que lo enseñaran, que lo encaminaran a Dios. No, él no lo tuvo, como muchos de nosotros no lo tuvimos. Pero así como él, que el Señor lo tomó y dijo, no importa que no hayas tenido una madre piadosa, un padre piadoso que te haya dado ejemplo de lo que es una paternidad bíblica, yo te voy a enseñar. Dios lo tomó y Dios le enseñó lo que es ser un varón bíblico. Un varón bíblico. Cornelio no se contentaba con buscar la verdad y la vida por sí mismo, sino que influyó poderosamente en ciertos miembros de su casa que también temían a Dios. Más adelante nos dice que cuando tuvo esa visión con el ángel, él envió a algunos de sus siervos. Es decir, y les dio ciertas instrucciones y los siervos obedecieron. Cornelio no solamente se conformó con instruir a su familia, también instruyó en las cosas de Dios a aquellos en los que su influencia podía alcanzar. Y a sus criados les hablaba del Dios vivo y verdadero. Hermanos, no quitemos los ojos de uno de los objetivos de Lucas al hablarnos del libro de los Hechos. El verdadero creyente es luz y sal en esta sociedad. La verdadera iglesia evangeliza con el poder del Espíritu Santo. Ese es un mensaje central del libro de los Hechos. Cuando más adelante, y no voy a abundar en esos textos, pero más adelante se nos dice que cuando Pedro llegó, vamos a buscar el texto. Verso 24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Esos muchos no llegaron solos. ¿Quién los llamó? Cornelio tenía un hambre y un deseo de que más personas conocieran lo que él estaba conociendo. Hermanos, el mensaje no puede ser más claro. La voluntad de Dios es que vayamos y hagamos discípulos. Esa es la voluntad de Dios. Y este hombre que no tenía toda la luz que tú y yo tenemos, hermano, este hombre no tenía toda la luz que tú y yo tenemos. Este hombre no había tenido los retiros que tú y yo hemos tenido. Este hombre no ha tenido los discipulados que tú y yo hemos tenido. Pero este hombre estaba haciendo en la práctica lo que muchos de nosotros no hacemos. Está haciendo en la práctica lo que muchos de nosotros no hacemos. Termino con esto. Y la reflexión es esa, hermanos. Hoy vamos a dejar hasta aquí el pasaje, porque tiene mucho que hablarnos a nosotros. Este hombre, no instruido en muchas cosas de la palabra de Dios, ignorando el evangelio, a lo mejor conocía muchas cosas del sistema judío, pero no conocía el evangelio. Y sin embargo vivía como si entendiera muchas cosas del evangelio. Como si yo hubiera sido instruido en muchas cosas del evangelio. Tiene que ver con una sensibilidad a la voz de Dios, con un deseo de glorificar a Dios, hermanos. Y constantemente Dios sigue hablándonos a cada uno de nosotros.
Si nos comparamos con Cornelio, hermanos, solamente en este pasaje, porque no nos habla mucho de la vida de Cornelio, ¿no? Nos está hablando de este momento. Y en este momento ya nos está dando mucha de la luz acerca del corazón de Cornelio. ¿Cómo estamos en comparación a este hombre que apenas iba a ser evangelizado? ¿Cómo está, varones? ¿Cómo está nuestro liderazgo? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo, nuestra paternidad? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? ¿Estamos siendo responsables al llamado de Dios? ¿Estamos siendo responsables? ¿Estamos siendo sensibles? ¿Estamos dispuestos a obedecer al Señor? Quizá Cornelio, no sé cuánto tiempo tenía de escuchar Cornelio acerca del sistema judío y del Dios vivo y verdadero, pero el Evangelio todavía no lo conocía. Muchos de los que están aquí escuchándome tienen mucho tiempo de escuchar el Evangelio. La salvación por gracia. La salvación por gracia y por fe. Y aún así te resistes a entregarle el control de tu vida al Señor de los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cornelio, un hombre que desconocía muchas de las cosas que tú y yo ya conocemos. De sobra. Muchas veces las hemos oído. Pero este hombre, con la poca luz que tenía, ya la estaba poniendo en práctica. Oraba, dice aquí, piadoso y temeroso de Dios con su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, obras de gratitud, obras de amor, obras de piedad. Y oraba a Dios, fíjate, siempre, sin saber que Cristo, el Hijo de Dios, había muerto por él, sin conocer todavía de Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por él, oraba todos los días. Tú y yo hemos conocido el amor del Padre de otra manera. Tú y yo hoy conocemos que nos ha amado a tal punto que dio a su Hijo Jesucristo. Tú y yo conocemos eso. Y eso nos lleva a orar todos los días. Eso nos lleva a buscar a Dios todos los días. Eso nos lleva a orar a Dios siempre, como lo hacía este hombre. Hermanos, subámonos a la balanza. Dios nos está pesando. Y nos ha puesto una medida que todavía es una medida imperfecta, hermanos. Cornelio no entendía muchas cosas del Evangelio. Es una medida imperfecta, pero ya lo hacía. Él oraba a Dios todos los días, oraba a Dios siempre. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios, hermanos, en nuestra oración? ¿Se puede decir de nosotros que oramos a Dios siempre? ¿Se puede decir de nosotros eso mismo? Padre, pon tu palabra en nuestro corazón. Haz que esto nos avergüence delante de ti, porque conociendo lo que ya conocemos, sabiendo lo que ya sabemos, la piedad de Cornelio es más grande que la piedad de muchos de nosotros. La devoción de Cornelio
sin conocer muchas cosas que nosotros ya sabemos, es más grande que nuestra piedad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a no avergonzarte, a crecer, a honrarte, Señor, a glorificarte, a estar llenos de gratitud y que esa gratitud sea el motor para darte gloria, servirte con alegría. Pon esta palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.